La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a nuestro ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil. El tema de hoy será Cláusulas especiales en los testamentos, que será moderado por la maestra Amada del Carmen Gaitán. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, como siempre, a nuestros Jueves de Derecho Civil. Hoy con un gran invitado, nuestro querido presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Miguel Ángel Beltrán Lara, al que además tendríamos que agradecer que se encuentre con nosotros, porque acaba recién de ser operado de la columna, no cualquier cosa. De verdad, Miguel, muchísimas gracias, por eso quise intervenir para darte las gracias. Nos pones el ejemplo de lo que es el compromiso que tienes con el colegio y no nos queda de otra más que seguir comprometidos con el colegio y contigo, aparte de ser un excelente notario, un gran profesor, de verdad un ejemplo de lo que es un gran ser humano. Maestro querido, bienvenido, un abrazo a la distancia, qué bueno verte bien, la verdad es que me emociona mucho. Muchas gracias por estar con nosotros y le cedo el uso de la voz a la maestra Yadira Aide Huerta Reyes. ¿Qué tal? Buenos días a todos, tardes ya. La realidad es que voy a aprovechar porque quien va a hacer la presentación de nuestro querido maestro va a ser la maestra Judith, pero ya que tengo la fortuna de tener el uso de la voz, pues quiero dar las gracias, por supuesto, maestra Amada, gracias por estar con nosotros, maestra Judith, al doctor Raúl Contreras, que gracias a él pues tenemos este espacio. La realidad es que sin él no estaríamos llegando como llegamos a tantas personas. A la maestra Lorena Redondo, muchas gracias, Lore, por ayudarnos en la transmisión. Y por supuesto, pues al maestro Ricardo Rojas, que casi no lo saludo, pero le mando saludos al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general también de la Facultad de Derecho. Por supuesto, lo admiro. Sé que me vas a regañar, Miguel, porque me has dicho que no te diga maestro, pero cada que me meto en tus clases, cada que te escucho en una ponencia, aprendo nuevas cosas de ti. Así es de que gran amigo Miguel Ángel Beltrán Lara, gran maestro, maestro Beltrán Lara, y también presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, que está con nosotros y que de verdad tienes una fuerza y una fortaleza, te admiro, yo con una operación de eso yo me quedo un mes en cama. Entonces, pues, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, te veo bien, gracias a Dios. Doy el uso de la voz a la maestra Judith. Un beso, Miguel. Muchas gracias, maestra. A nuestra amable audiencia, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un gusto y un placer estar aquí en esta videoconferencia acompañado de grandes personalidades y sobre todo del ponente, a quien admiro y reconozco todos sus conocimientos. Tiene un currículum muy amplio, solamente voy a dar una semblanza de su presentación. El maestro Miguel Ángel Beltrán Lara es catedrático de la Facultad de Derecho por oposición en varias materias del derecho civil. Es notario público número 169 de la Ciudad de México. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos. Entre ellos se encuentran en los libros que publica el propio Colegio de Derecho Civil, entre otras revistas jurídicas. Así es que nos espera un cúmulo de conocimientos al escuchar esta videoconferencia que nos va a hacer favor de dar. Muchas gracias, maestro, tiene el uso de la palabra, bienvenido, y también me congratulo con las maestras, es un gusto verte también como estás. Gracias, muchas gracias, pues el gusto es mío, primero que nada por estar aquí, por estar rodeado de tantas amigas, mujeres tan inteligentes, tan brillantes y tan destacadas de la Facultad de Derecho, desde luego a mi querida Amada del Carmen Gaitán, Araceli Miramón, Yadira Huerta y Lorena Redondo, que nos ayuda muchísimo con el tema de las redes sociales, que tiene colgada de los temas electrónicos a la facultad, como debe de ser, y bueno, agradecer desde luego el liderazgo del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, y la solidaridad y todo el apoyo que recibimos del secretario general Ricardo Rojas. Bueno, pues entrando en materia, porque es un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo,
de las cláusulas especiales del testamento. Estábamos buscando, porque me dijo Amada que ya era hora de que estuviera con ustedes de nuevo por aquí dando alguna plática. Normalmente estamos presentando y acompañando a los ponentes. Entonces me dijo, ¿de qué quieres hablar? Pues hay muchas cosas de las que podemos hablar y como sabemos el derecho civil, a mí nunca se me olvida lo que dice mi maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que el derecho civil acompaña a la persona desde que es concebida, cuando nace, durante su minoría de edad, durante la mayoría de edad, cuando cambia de estado civil, cuando fallece y aún después de la muerte. Y bueno, se me ocurrió hablar de las cláusulas especiales del testamento. Y yo espero que cuando oigan cláusulas especiales del testamento ya haya varias cejas levantadas y digan, ¿de dónde sacó eso de cláusulas especiales? Vamos a ver. El testamento, todos sabemos, y para ir ubicando la materia, pues sabemos que el testamento, de acuerdo a la teoría francesa de los actos, hechos y negocios jurídicos, es un acto jurídico. Y que el testamento, a la luz de la teoría alemana, es un negocio jurídico. En ambos casos estamos frente a una manifestación externa de la voluntad que se hace con la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, ya sea que nos guste más la teoría francesa, ya sea que nos guste más la teoría alemana, sin duda el testamento será un acto o un negocio jurídico. Y precisamente estas consecuencias de derecho que crea el acto jurídico denominado testamento tienen que ver con la transmisión patrimonial de los bienes de una persona cuando esta persona fallezca. Y cuando yo estoy en clase o con los clientes en la notaría, y me gusta complementar esta definición diciendo cuáles bienes, pues los que tenga una persona al momento de morir. Aclaro, hago un paréntesis, aclaro, ya dijeron que estoy en casa unos días, espero pocos, y bueno, pues si ladra el perro, maulla el gato, los carpinteros, etcétera, son cosas que suceden en el Zoom cuando uno está en casa. Hoy no tengo la facilidad ni el permiso de estar en la oficina y por eso estamos aquí. Pero bueno, decíamos entonces que el testamento, como acto jurídico, tiene la finalidad de regular la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen con su muerte y precisamente se refieren a todos los bienes que tenga una persona al momento de morir. Y aquí podemos empezar ya a hablar de las cláusulas del testamento y decir que es muy importante que abarca los bienes que tenga una persona al momento de morir, porque no son los bienes que tenga la persona al momento de hacer el testamento o los bienes que vaya a tener el día de mañana. Nos preguntan mucho en las notarías, licenciado, estoy comprando una casa, me espero para hacer mi testamento hasta que salga la escritura, o estoy vendiendo la casa, hago mi testamento mejor ahora que venda. No, haga el testamento desde ahorita. El testamento va a abarcar lo que usted tenga al momento de morir. El testamento comprende entonces una universalidad de bienes. Ahora, hablando en específico de las cláusulas, recordemos el concepto tradicional de cláusula. A mí el concepto tradicional de cláusula que me explicó mi maestro Fausto Rico cuando trabajaba con él en la notaría. Él decía que la cláusula es el contenido obligacional de un contrato o, en su caso, el contenido obligacional de un acto jurídico. Tradicionalmente encontramos nosotros la regulación de las cláusulas en nuestro Código Civil en el artículo 1839. Cuando el Código Civil en el artículo, insisto, 1839, habla de las cláusulas de los contratos, dice lo siguiente, me voy a permitir leerlo. Dice primero el título del apartado, cláusulas que pueden tener, insisto, los contratos. Artículo 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Y el 1840 que se refiere a la pena convencional. De lo anterior podemos deducir que los contratos
tienen tres tipos de cláusulas: las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales. Las cláusulas esenciales son aquellas que hacen que el contrato sea lo que es. Ejemplo, en el contrato de compraventa debe haber un precio cierto y en dinero. Si no se le pone precio a la cosa, si no hay contraprestación, no es compraventa. Si las partes le denominan donación, te dono en un precio de 100,000 pesos, es compraventa. Si le denominan compraventa, pero te vendo gratis, no es compraventa porque no hay precio. Entonces, el precio es una cláusula esencial del contrato de compraventa. Sin precio no hay compraventa. Las cláusulas naturales son aquellas que se tienen por puestas aunque no se expresen. No vamos a entrar ahorita a la polémica de si en la compraventa la transmisión de la propiedad forma parte de la esencia del contrato, de la naturaleza del contrato. Hay quienes dicen que forma parte de la esencia, hay quienes dicen que forma parte de la naturaleza del contrato y que por ello se explica la compraventa con reserva de dominio. Pero para no entrar a esa polémica ahorita, vamos a decir que una cláusula natural del contrato de compraventa podría ser el saneamiento para el caso de evicción. Todo enajenante a título oneroso está obligado a prestar el saneamiento para el caso de evicción, aunque no se exprese. Si no se dice nada en el contrato, de todos modos estoy obligado a prestar el saneamiento en caso de que haya evicción. Esta es una cláusula natural, se entiende puesta aunque no se exprese. Y las cláusulas accidentales son precisamente aquellas que las partes quieren pactar de manera bilateral, de acuerdo a su autonomía de la voluntad. Gracias. ¿Y me regalas agüita? Mil gracias. Sí, Leo, por favor. Muchísimas gracias. Y las cláusulas accidentales son aquellas que las partes pactan libremente, decíamos, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. En la compraventa, si yo vendedor pacto con el comprador que me obligo a entregarle la casa que le estoy vendiendo pintada de azul o pintada en una de las paredes con el escudo del Cruz Azul y en otra con el escudo de los Pumas, esa es una cláusula accidental. La pactamos las partes, no forma parte de la naturaleza y mucho menos de la esencia del contrato. Bueno, entonces ya dijimos cuáles son las cláusulas de los contratos. Ahora, este artículo 1839 o esta regulación que hace el código en torno a las cláusulas de los contratos aplicará a los testamentos. Es decir, podemos decir que al testamento le rigen estas mismas disposiciones. En principio tendríamos que decir que sí, y tendríamos que decir que sí acudiendo al artículo 1859 del Código Civil, muchas gracias, Leo, que dice, está dentro del capítulo de las disposiciones finales. Las disposiciones legales sobre contratos, que es la especie, serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, que es el género, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Qué curioso, que se regule la especie, es decir, el contrato, y después, así como metido con esfuerzo y con cuña, haya un artículo 1859 que nos diga que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a los demás actos jurídicos. Desde luego, esto se debe a una absoluta falta de técnica legislativa por parte del legislador del 28, que no se dio cuenta que lo que debió haber regulado era el acto jurídico y no el contrato. Y ya después, como fueron publicando el código por partes, de pronto se dieron, oye, ¿y aplica esto o no aplica? No, pues sí, pues ay, públicalo, ¿no? Creo que fue parte de la cuarta publicación o tercera, no recuerdo. Pues métele un artículo 859 y así recorremos del 1859 en adelante y no tenemos que hacer una fe de ratas y modificar toda la nomenclatura o la numeración de los artículos del código. Pero entonces, lo importante, además de la crítica, que desde luego es muy importante, y si nos están viendo alumnos de la facultad o de otras escuelas, que tengan en mente que siempre el estudiante de Derecho debe ser crítico, respetuoso, pero crítico, y debe aprender, si la ley está mal hecha, está mal hecha. Ya lo dijo también, perdón que lo cite tanto, pero pues de ahí aprendimos mi maestro Domínguez Martínez, pobre nuestro Código Civil, víctima de olvido y de maltrato, ¿no? Pues sí, y mal hecho, porque esto está mal hecho. Entonces,
Pero este artículo 1859 nos resuelve la duda de que las disposiciones generales aplicables a los contratos aplican a todos los demás actos jurídicos. Entonces, el testamento podría tener cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Y aquí la pregunta, aquí ya el tema se va tornando más interesante. ¿Cuál sería una cláusula esencial del testamento? ¿Heredero? No, porque el testamento es válido, lo dice la ley, aun cuando no contenga disposición de heredero o aun cuando éste no pueda heredar. Albacea, cuanti menos, diría mi abuelita, porque si no necesita heredero para que haya testamento, pues menos que haya albacea. Y ni tutor ni curador. Entonces, ¿cuál será una cláusula esencial del testamento? Pues desde mi punto de vista, la cláusula esencial del testamento son o serán todas aquellas que se refieran a la transmisión patrimonial, a la transmisión del patrimonio del de cuyos, de aquellos bienes, derechos, obligaciones que no se extinguen con su muerte, a sus sucesores. Porque podría haber un testamento que no contenga nombramiento de herederos y que diga el testador manda que su sucesión se rija conforme a las reglas de la sucesión testamentaria, de la sucesión legítima. Es decir, que sus sucesores sean aquellos que dice la ley. Voy a mover un poquito la computadora porque el sol nos está generando ahí un efecto extraño. Bueno, entonces, pues la cláusula esencial tendría que ser, o lo esencial del testamento, para no decir la cláusula esencial, tendríamos que decir que lo esencial del testamento sería o tendrían que ser aquellas cláusulas que se refieran a la transmisión de su patrimonio para después de su fallecimiento. ¿Cuáles serían, si quisiéramos aplicar a rajatabla este artículo al testamento, cuáles serían las cláusulas naturales? Pues tendríamos que decir entonces que las cláusulas naturales son, valga la redundancia, aquellas que naturalmente forman parte de un testamento, como puede ser el nombramiento de herederos, el nombramiento de legatarios, el nombramiento de albacea, tutores, curadores en su caso, y desde luego la sustitución de los mismos. ¿Y cuáles serían las cláusulas accidentales del testamento? ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la plática, verdad? La plática se llama cláusulas especiales del testamento. Entonces ya dijimos cláusulas naturales, esenciales, naturales. ¿Y cuáles serán las cláusulas accidentales del testamento? Pues tendría que ser cualquier otra que no se refiera específicamente al nombramiento de heredero, legatario, tutor, curador, albacea o a la sustitución de los mismos. Y pueden ser cláusulas que se pueden incluir en el testamento, pero que no forman parte de su naturaleza o que no son exclusivas de un testamento, como lo podría ser el reconocimiento de un hijo, el reconocimiento de una deuda, el perdón de una deuda, mejorar la calidad del acreedor, la constitución de una garantía, etcétera. Bien, ahora, llegado a este punto, conviene decir, entonces, ¿por qué? Si ya hablamos de las cláusulas naturales o esenciales, naturales y accidentales, ¿por qué la plática se llama cláusulas especiales del testamento? Porque para mí, como notario o como profesor de la facultad, las cláusulas especiales no tienen necesariamente que ver con las cláusulas esenciales, naturales y accidentales del testamento. En mi razonamiento como notario, cuando yo estoy asesorando a un cliente que quiere otorgar testamento, para mí hay dos tipos de disposiciones. Yo pienso más en disposiciones que en cláusulas. Para mí hay dos tipos de disposiciones. Disposiciones normales y disposiciones especiales. ¿Cuáles son ojo, cuando estamos frente al cliente, no estamos frente a los alumnos, no estamos frente a abogados, no necesariamente, muchas de las veces no estamos frente a personas preparadas. A mí me gusta decir, y lo digo con orgullo, que así como ahora está muy de moda ir a comer al restaurante de barrio, mi notaría es notaría de barrio,
porque atendemos a mucha gente que llega a tocar la puerta y va de la calle, y la oficina está muy cerquita del centro de Coyoacán. Entonces, pues pasa mucha gente y de pronto toca el timbre y quiere hacer un testamento. Además, ya viene septiembre, mes del testamento, vayan con su notario. Muy importante el mes de septiembre, y quieren hacer testamento y se les ocurren cosas curiosísimas y rarísimas, ya veremos ejemplos. Pero entonces, para mí como notario, todo lo que tiene que ver con el nombramiento de heredero, de legatario, tutor, curador y albacea, es lo que yo le llamo una disposición o una cláusula normal. Y todo lo que difiere es para mí lo especial. Es importantísima la asesoría del notario en estos casos. Otro paréntesis, Sara, tú luego me vas diciendo qué tanto hay preguntas, porque yo traigo preparado para 1 hora preguntas, no comentarios. Bueno, los comentarios negativos también. Sí. Pero yo traigo preparado para 1 hora, pero igual podemos abreviarla un poquito para dar chance a las preguntas. Entonces, Claro que sí. estas... Y qué importante se vuelve la asesoría del notario en un testamento, sobre todo en la Ciudad de México y sobre todo a partir de la reforma del 2012, en donde la única manera de hacer testamento, ya hay otra, ya se reformó el Código Civil, ya se reformó la ley del notariado, pero la única manera de hacer testamento sigue siendo el testamento público ante notario, ¿no? Desde mi punto de vista, una reforma afortunada, no porque haya mucho trabajo para los notarios, sino porque el testamento público abierto ante notario es el único instrumento que tiene la asesoría de un perito en derecho y de un especialista en la materia, que es el notario, que le va a ayudar al cliente, que le va a ayudar al ciudadano a disponer de sus bienes de una manera legal, de una manera adecuada. Cuando me refiero a adecuada, quiero decir legal. Mi maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez dice que no fue afortunada la reforma. Ahí diferimos. Él dice que sí debería haber un testamento para casos de emergencia. Y bueno, pues su razón tendrá. Imagínense un testamento en casos de emergencia ahora que estamos en la pandemia. Pero bueno, yo me quedo con que es mejor el testamento. Yo siempre digo, se hace no al pie del avión, no a la entrada del quirófano, no en el lecho de muerte. Se hace como estamos ahorita los que estamos aquí en el Zoom, tranquilos y calmados y con plena conciencia de lo que estamos haciendo, y vamos con el notario para que nos asesore y nos diga no qué nos conviene. Aquí es muy importante. Cuando mucha gente a mí me pregunta, licenciado, ¿qué me conviene? ¿Qué hago? Ya me explicó que el heredero es el causaviente a título universal. No utilizo esas palabras, desde luego, pero se lo explico. Y ya entendió que el testamento es el heredero a título, que el heredero es el causaviente a título universal. Pero entonces me dice, ¿ahora qué hago, licenciado? ¿Dejo heredera a mi esposa o dejo herederos a mis hijos? No, pues ya ahí es problema de usted. Yo le voy a explicar cuáles son las ventajas de una y de otro, cuáles son las ventajas de uno o de otro escenario, y usted decide. Yo les digo a mis clientes, yo soy como el mesero, un poquito más completo, porque el mesero le dice qué tiene la sopa, qué tiene el bistec, qué tiene la hamburguesa y qué tiene la ensalada, pero yo además le explico y le doy la tabla nutricional de cada una de las opciones que tenemos para que el testador escoja. A ver, ¿qué edad tienen sus hijos? 9, 8 y 5 años. Me queda claro que a quien quiere proteger el testador es a sus hijos, porque la esposa tiene 46 y la esposa tiene 46 años y trabaja y es muy activa y es dueña de restaurantes y de cafeterías y de pizzerías y demás. Y entonces puede hacer muchas cosas. ¿Qué es lo mejor para proteger a mis hijos? ¿Se lo dejo a mi esposa o a mis hijos? Pues dependiendo cómo sea su esposa, dependiendo qué tan buena mamá sea su esposa. Fíjense, no qué tan buena esposa. Eso no le debe importar. A lo mejor es muy mala esposa, pero es muy buena mamá. Entonces, lo mejor para los niños chiquitos es que la heredera sea la mamá, porque la mamá va a ser la persona más apta para administrar esos bienes, para que esos bienes, para que el destino de esos bienes sea proveer a los hijos de sus necesidades. De los hijos menores de edad.
que además no pueden tomar este tipo de decisiones fácilmente. Por el contrario, resulta que la señora dice, no, pues eso será en el caso de mi esposo, licenciado. Pero mire, notario, yo no le voy a dejar heredero a mi esposo porque mi esposo es un ojo alegre, mi esposo dice que no es mujeriego, pero dicen sus amigas que sí. Mi esposo es muy dilapidador, a todo mundo invita. Y mi esposo, en cuanto yo me muera, se va a ligar a la instructora del gimnasio o a la güera de enfrente y a los hijos les va a dar calabazas. Entonces yo prefiero dejar como herederos a mis hijos que no a mi esposo. Fíjense cómo en una misma familia, el mismo matrimonio, puede aplicar una disposición mejor para uno que para otra. Y luego, ¿cómo nombro a los sustitutos? Ya nombro primero heredera a mi esposa, luego herederos sustitutos a mis hijos. Y entonces de ahí, ¿qué hago? Nombro herederos sustitutos entre ellos a mis hijos, lo que se conoce como sustitución recíproca o derecho de acrecer, o que a falta de alguno de mis hijos mejor pase a los nietos hijos de ese hijo. Pues igualmente el notario tiene que explicar cuáles son las diferencias en uno y en otro caso, y el señor que decida. A ver si sus hijos, usted puede establecer, recuerden ustedes que el heredero basta que tenga, que esté concebido a la muerte del autor de la sucesión para que pueda heredar. Que esté concebido al momento de la muerte del autor de la sucesión. Entonces, yo que tengo 2 hijos de 21 y de 19 años, puedo nombrar como herederos a mis 2 hijos, Miguel Ángel y Pablo, estableciendo entre ellos el derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir estableciendo entre ellos el derecho de acrecer o siendo sustitutos recíprocamente? Que a falta de uno, si uno se muere antes que yo, toco madera, pasa al otro y viceversa. El nombre correcto, hay quien dice que es sustitución recíproca, no derecho de acrecer. Hay quien dice que el derecho de acrecer lo regula el Código Civil únicamente en materia de usufructo y en materia de donación. A mí sí me gusta la denominación derecho de acrecer, se entiende que a falta de uno, la parte que le hubiera correspondido a uno acrece o pasa al otro. Hay quien dice que no acrece nada, que siempre fue el 100%, porque esta situación de que la sucesión se abre al momento de la muerte del autor de la sucesión, pero insisto, a mí sí me gusta esta denominación de derecho de acrecer porque entendemos perfecto de qué se trata. Y bueno, así nos vamos con los legatarios, con el tutor, con el curador, con el albacea y ya estructuramos nuestro testamento en lo que se refiere a las cláusulas normales, pero luego vienen cláusulas especiales. Legados raros. ¿A qué le llamo yo legados raros? Licenciado, el cuadro donde aparece un caballito amarillo en un fondo azul. Ese quiero que sea para mi sobrino Juan Carlos. El libro que tengo, que me regaló mi tía, es una edición del Quijote, no es nada especial, pero me la regaló mi tía Conchita y viene dedicado y dice, para mi sobrino Miguel Ángel, con mucho amor de tu tía Conchita. Ese libro quiero que sea específicamente para mi amiga Susana, ¿no? Con quien he compartido pasajes del Quijote, entonces ese libro quiero que sea para ella. Y dice la señora, y los aretes verdes no valen mucho, licenciado, nomás son verdes, parecen esmeraldas, pero no lo son. Los aretes verdes con figura de florecita, quiero que sean para mi sobrina Araceli, aquí presente, ¿no? Araceli Miramón. Este tipo de legados raros, que desde luego no están prohibidos, pueden generar una complicación al momento de ejecutar el testamento. A mí me tocó, estoy vigilando la hora. Tú me dices, Sara, si le cortamos. Tú me dices a qué hora le cortemos. Si gustas, para las preguntas. ahorita que termines esta parte, y hay 3 preguntas y me permites decírtelas. Bueno, si hay 3 preguntas, nos esperamos tantito. Ahorita me las dices. Ok. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, ver un testamento de una señora soltera sin descendencia que nombra como heredero a un sobrino. Lo único que tenía en realidad de valor la señora era una casa
y además de nombrar heredero al sobrino, nombró legataria a otra sobrina, pero que no tenía vínculo de parentesco con el sobrino heredero. Nombra como legataria a otra sobrina de la ropa de cama, propiedad de la testadora, de la televisión marca Sonda. Los alumnos millennials ni saben de qué les estoy hablando. La televisión marca Sonda, propiedad de la testadora, y la nombraba también legataria de la cuenta número XY, número 123 del Banco BCH. ¿Se acuerdan ustedes del Banco BCH? Del Banco BCH, propiedad de la testadora. Entonces, cuando viene el heredero conmigo, le digo, oye, ¿y tu prima qué onda? Y dice, no, licenciado, no es mi prima. Sí era sobrina de mi tía, pero del otro lado no tenemos nada que ver. ¿Y qué onda con ella? ¿Qué ha pasado? No, pues hace muchos años que no la veo. Mi tía hizo testamento hace 30, se murió hace 15 y yo no veo a esta mujer hace como 12, ¿no? Oye, pues es que aquí hay un legado. A la señora le pareció muy romántico dejar este legado donde favorecía con la ropa de cama. Pues, ¿qué iba a hacer la sobrina con la ropa de cama propiedad de la testadora? Casi seguro tirarla a la basura, ¿no? La televisión marca Sonda, 15 años después o 30 años después, y 5,000 pesos, 5 de ahora, depositados en el Banco BCH por el cambio de la moneda, de los 3 ceros. Pues nomás le complicó con esas cláusulas, aquí sí, especiales. La testadora nada más le complicó la vida al hijo, al sobrino, porque ustedes saben que no podemos adjudicar los bienes hereditarios si no garantizamos o pagamos antes los legados. Entonces le dije, busca a la sobrina, tráemela. Porque dice, pero mire, licenciado, de todos modos esos legados ya se le pagaron, porque cuando muere mi tía, dice, la cuenta en BCH ya no existía, porque lo que había en esa cuenta se destinó para los 15 años de la hija de la sobrina en vida de mi tía. Entonces ya no existía eso. La ropa de cama, pues no valía nada. Y la televisión marca Sonda, ya mi tía ya la había cambiado. Yo se la cambié para cuando se murió. Pero no obstante eso, licenciado, después del velorio, vamos a casa de mi tía. Llega la sobrina a casa de mi tía y yo les digo, pues mira, si quieres llevarte algo, llévatelo. Yo pensé que se iban a llevar una foto de mi tía, alguna cosa así. No, hombre, se llevaron el estéreo, se llevaron la licuadora, se llevaron la televisión, que ya no era la marca Sonda, era mucho más moderna y demás. ¿Qué hago, licenciado? Y le dije, pues búscala, encuéntrala y tráemela para decir que ya cobró los legados. Yo pensé que no iba a regresar el señor, porque para resolver esta clase de problemas, yo siempre les digo a mis clientes que se requieren 3 cosas: paciencia, insistencia y dinero. ¿Y cuál es la última, la más difícil de conseguir de estas 3, Amada? ¿Paciencia, insistencia o dinero? ¿Tú cuál crees? La paciencia. Araceli. La insistencia. Yadira. Me uno a la maestra Amada. Bueno, pues yo pensé que iban a decir el dinero, porque todos mis clientes dicen, no, el dinero, licenciado. Les digo, no, el dinero no es tan difícil de conseguir. No que se den los árboles, pero usted ha tenido a alguien que se murió en la familia, ¿va? Sí, pues a eso vengo, licenciado. Oiga, ¿y a ese que se murió en la familia lo echaron al camión de la basura por falta de dinero? Ay, licenciado, no, ¿cómo cree? ¿Cómo me dice eso? Pues aunque sea de pino, le hicieron la caja y hasta rosarios le rezaron y tamales y levantaron la cruz y llegó medio vecindario el día que levantaron la cruz. Luego que me expliquen los alumnos qué es eso de levantar la cruz, porque cada semestre oigo versiones distintas, pero le levantaron la cruz y todo. Así es que no lo echaron a la basura por falta de dinero. ¿A alguien de ustedes, les digo a mis clientes, tiene o ha tenido coche? Sí. ¿Se les ha descompuesto? Pues sí, licenciado. Y que lo dejaron ahí en la mitad de la calle, pues ya no sirve, pues no tengo dinero, ahí que se quede. No, licenciado, ¿cómo cree? Pues si mi compadre es mecánico, ¿verdad? Entonces, el dinero no es impedimento. Siempre se puede, poquito a poco, no digo que sea fácil conseguirlo,
poquito a poco, pero se consigue. La paciencia, pues esa forma parte del ADN del mexicano, ¿no? Esa tampoco. La insistencia, yo también creo que la insistencia, el estar duro y dale, porque le dije a este cuate, vas y buscas a la prima o a la sobrina, me la traes. Yo ya sabía, bueno, yo pensé que no la iba a buscar, pero sí la buscó y la encontró. Y yo ya sabía, ¿qué creen que le dijo la sobrina? Ah, pues págame. ¿Sabes qué? A mí siempre mi tía me dijo que me iba a dar 15,000 pesos, no 5,000, que ya eran 5, sino a mí mi tía siempre me dijo que me iba a regalar 15,000 pesos. 15,000 de los de antes, no de los de ahora. Pero ¿cómo si la tía se murió antes del 92 que cambiara la moneda? Ah, no sé. A mí me dijo que me iba a dar 15,000 pesos de los de ahora. De tal modo que si no me das 15,000 pesos, no te firmo nada. Llega este señor, me dice, ¿qué hago, licenciado? Y le digo, pues júntate los 15,000 pesos. Pobre, le costó mucho trabajo porque el señor vivía en la casa que le dejó la tía donde él habitaba. El señor vivía ahí, había puesto un expendio de jugos y de tortas, y de eso se mantenía el señor. Entonces, conseguir los 15,000 pesos, y les estoy hablando, esto tiene más de 12 años, conseguir los 15,000 pesos le costó muchísimo trabajo. Le costó muchísimo trabajo, y le dije, y no se los vayas a dar, me la traes y aquí se los damos, porque lo vamos a hacer contra la firma del instrumento de aceptación, pago del legado y aceptación de herencia, que se dé por pagada de sus legados, y asunto que terminó. Ahí sí no la volvemos a ver. Y de una vez protocolizamos el inventario, de una vez hacemos todo lo que se requiera para deshacernos de esa legataria. Todo eso gracias a la cláusula especial del legado de la ropa de cama. Condiciones. Ya sabemos, regla general en materia sucesoria nos remite a la teoría general de las obligaciones. Algunas reglas especiales en materia de condiciones sucesorias. Las condiciones imposibles anulan la institución. Las condiciones ilícitas se tienen por no puestas. ¿Cuál es una condición imposible? Nombro como heredera a mi sobrina Amada del Carmen Gaitán Arredondo siempre y cuando corra los 100 metros en menos de 10 segundos. Amada nunca lo va a poder hacer, ¿no? Porque ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, bueno, a lo mejor Lorena Redondo, que está muy joven, si se pone a entrenar igual y sí, pero en menos de 10 segundos, pues muy pocos en el mundo lo hacen. Con la condición de que me traigas un pedazo de la luna, es tanto como no querer nombrar la heredera. Ya sé que no lo va a lograr. Luego, entonces, por eso el código dice la condición imposible anula la institución. Si yo nombro heredera Amada sujeta a esa condición, es tanto como no nombrar la heredera. Ojo, el código no distingue y cualquier condición imposible anula la institución, pero técnicamente sí habría que distinguir entre la condición suspensiva y la resolutoria. Porque fíjense cómo cambia la cosa. Si yo nombro heredera a Amada sujeto a la condición suspensiva de que me traiga un pedazo de la luna, nunca me la va a traer y luego no quiero nombrar la heredera. Pero si la nombro sujeta a la condición resolutoria de que Araceli me traiga un pedazo de la luna, eso nunca va a suceder. Entonces aquí la condición imposible tendría que avalar o permitir la subsistencia de la institución de Amada como heredera. Pero eso no pasa en nuestro derecho porque el código que está mal hecho no distinguió entre la condición suspensiva y la condición resolutoria. Condición ilícita se tiene por no puesta. La condición de tomar o dejar de tomar estado se tiene por no puesta. Y yo pregunto, nombro como heredero a mi hijo Simón, siempre y cuando no cambie de género. Porque soy hecho a la antigüita. Simón, el de la canción, ¿no? Esa que los que bailan en las bodas, ¿no? O sea, Simón, el que se cambió de género. Yo nombro como heredero a mi hijo Simón. Como yo ya sé de su tendencia, ya Simón ha manifestado su voluntad de hacer el cambio de esto de sexo genérico, digo, nombro como heredero a Simón, siempre y cuando no haga el cambio de sexo genérico. ¿Se vale o no se vale?
Porque no es tomar o dejar de tomar estado, ¿eh? No es imposible. ¿Será ilícita y se tiene por no puesta? ¿Se puede establecer esa condición en el testamento? Sí, sí se puede. El problema no es que se pueda. El problema es ahora ejecútala. Porque ni Simón, ni el albacea, ni el testador son los que van a decidir si se puede o no se puede. Va a decidir un juez. ¡Qué bronca! El problema, insisto, de estas condiciones no es si se puede o no, sino cómo se ejecuta. Me decía el otro día una amiga, bueno, otra rara, me decía también una clienta, oiga, licenciado, tenía varios hijos, uno de ellos borrachote, desobligado, pródigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a este no lo nombraba heredero a los 3 buenos, entre comillas, ¿no? Pero le quería a la señora dejar como legado al hijo del malo la renta de un departamento propiedad de la testadora para que este nieto estudiara la universidad. Y entonces yo le decía, oiga señora, ¿y si su nieto no quiere estudiar la universidad? No, licenciado, tiene que estudiar. Pues, si no, ¿cómo? Le dije, uy, si yo fuera su nieto, me metí a estudiar a la UNAM. Ahí puedo estarme 20 años cobrando la pensión y no me van a correr. Me fosilizo, ¿no? Ya ven que se puede, ¿no? Y me paso 20 años en la universidad, estoy estudiando. No es como otras universidades donde repruebas tantas, te vas, ¿no? Aquí no, pues no estoy estudiando. Me decía, no, póngale un plazo, licenciado, que debe terminar la carrera en 5 años o en 6. Ah, no, pues entonces, ¿sabe qué? Se va a meter a estudiar. ¿Qué es eso de decente? Ah, pues médico, abogado o contador. ¿Y quién le dijo que los médicos, abogados y contadores somos decentes? ¿No? Todos. ¿Cómo ejecutamos? ¿Quién va a ser el encargado de vigilar y que tenga buenas calificaciones, etcétera? Las llamadas instituciones subcausa. Nombro como heredero a fulanito de tal porque me salvó la vida. ¿Cómo se acredita eso? El otro día, me ha tocado muchas muy curiosas, el otro día me tocó el de una querida amiga que me decía, ponle por favor en mi testamento una cláusula de que no me pueden enterrar y que no me pueden incinerar antes de los 4 días. Se tienen que esperar 4 días y luego ya me incineran o me entierran o tal. Entonces me dio curiosidad y le dije, oye, ¿y por qué? Y me dijo, es que es lo que tarda el alma, o sea, segurito en 4 días el alma ya abandonó al cuerpo. Así como Yadira me quedé. Entonces, antes es un proceso que tarda, me explica ella conforme a sus creencias. ¿No? Me dice, esto de que el alma abandone el cuerpo es un proceso que tarda. Entonces, ponle que 4 días. Pues me acordé del artículo 348 de la Ley General de Salud, porque igual que mi tía la metiche, debe uno andar en todo, ¿no? Y dice el artículo 348 de la Ley General de Salud, la inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse con la autorización del oficial del registro civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción. Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse 48 horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial. La inhumación o incineración de cadáveres solo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades. Lo que me llama la atención es esto. Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las 48 horas siguientes a la muerte. Yo le digo, no te pueden tener ahí 4 días.
te les vas a echar a perder. No, son mis creencias y ponle. Oye, pero es que la ley dice, y me dice, lee bien tu ley, me dice. Dice, incinerarse, inhumarse o embalsamarse. Que me embalsamen y que ahí me dejen 4 días hasta que mi alma completita se vaya, ¿no? Le dije, oye, pero pues si el testamento lo van a leer, ¿tú crees que lo van a leer antes de 4 días de que te mueras? Pues, si con suerte lo leen después del rosario. No, pues ponle y yo les voy a decir, ¿no? Y bueno, no lo puse como cláusula, lo puse como recomendación, pues que por favor trataran de hacer eso, ¿no? Bueno, supongo, entonces, yo me quedaría con 2 cosas antes de la conclusión. Todo se puede establecer, todo lo legal se puede establecer. Y por eso de ahí la importancia de acudir con el notario, porque el notario sabe que es, como dice la otra canción, lo legal. Entonces el notario sí sabe qué es lo legal. Ya te acordaste de la canción, Yadira. El notario sabe qué es lo legal. Entonces te dice si lo puedes o no lo puedes hacer. Pero el notario lo que tiene que asesorar es, sí la puedo poner, el problema no es redactarla. Si eso sí sé, el problema es cómo se va a ejecutar esta cláusula. ¿En qué problema estás metiendo a tus herederos? Como conclusión, quiero comentar con ustedes. El pasado 13 de agosto se conmemoraron años de la caída de México Tenochtitlan, que no es porque el presidente haya puesto de moda este tema, a mí es sin duda el tema de la historia universal que más me gusta, es la conquista de México. Cuando alguien me pregunta, cuando estás en plática de cantina y te dicen, ¿te gustaría viajar por el tiempo? ¿En qué momento te gustaría estar? No me importa de qué bando, porque pues, supongo que en mis venas corre sangre de muchos bandos. No me importa de qué bando, pero estar en Tenochtitlan cuando llega Hernán Cortés con su ejército, o estar con Cortés cuando suben y llegan a lo que hoy conocemos entre el Ista y el Popo como el Paso de Cortés, y ver ese valle maravilloso lleno de lagos y de ciudades que eran México Tenochtitlan. Y ahora en una de las últimas ediciones de la revista Proceso, una edición especial en atención a la conquista de México Tenochtitlan, viene un capítulo relativo al testamento de Hernán Cortés. Y quiero comentar con ustedes algunos temas interesantes del testamento de Cortés. El testamento de Cortés lo hizo en 1547 en Sevilla, con el escribano Melchor de Portes. El testamento de Cortés fue descubierto hasta 1927 por un monje jesuita de nombre Mariano Cuevas. Estuvo siglos perdidos. Dice así Cortés, fíjense cómo ha cambiado la redacción. Dice Cortés: en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son 3 personas y un solo Dios verdadero, el cual tengo, creo y confieso por mi verdadero Dios y Redentor, y de la gloriosísima bienaventurada Virgen, su bendita Madre, Señora y abogada mía, sepan cuantos esta carta de testamento vieren, como yo, don Hernando Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca, capitán general de la Nueva España y Mar del Sur, por la majestad cesárea del emperador don Carlos V de este nombre, rey de España, mi soberano príncipe y señor, estando enfermo y en mi libre y natura juicio, cual Dios nuestro Señor fue servido me lo de dar, remiendo de la muerte como sea cosa natural a toda criatura, queriendo estar aparejado para cuando la voluntad de Dios sea, deme querer y llevar, y de lo que conviene al bien de mi ánima, seguridad y descargo de conciencia, otorgo y conozco por esta carta que hago y ordeno mi testamento última y postrímera voluntad en la forma y manera siguiente. ¿Cómo ha cambiado el proemio de una escritura? Hoy nada más dice uno: Miguel Ángel Beltrán Lara, titular de la notaría número 169 de la Ciudad de México, hago constar el testamento que otorga la maestra Judith Araceli Miramón Parra al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Vámonos, más sencillito, ¿no? Dispuso Cortés que se creara un hospital, un colegio y un monasterio en la Nueva España a su muerte. Hoy conocemos el Hospital de Jesús, nos lo legó Cortés, fue ahí, dispuso Cortés. Nada más, yo creo que sí se sentía algo culpable, porque esta figura de Cortés, no estoy diciendo
que haya sido culpable o no, ojo, pero esta figura de Cortés es poliédrica, pero bueno, yo creo que él sí se sentía culpable porque dispuso que se dieran 5,000 misas, 5,000 misas en su memoria. Él nombró como heredero a su hijo Martín Cortés Zúñiga, hijo de su esposa Juana Zúñiga, y a Martín Cortés Malitzin, hijo de la Malinche, solo le dejó un legado de algunos ducados por ahí. Bueno, ahí está, quien quiera consultar el testamento de Cortés, ahí está en la revista Proceso. Y esta misma revista Proceso me trajo, reproduce, a propósito de Cortés y del 13 de agosto y de la conquista de México Tenochtitlan, reproduce un pasaje que viene en esta edición de México a través de los siglos, de cuando le llevan a Cortés a Cuauhtémoc rendido, ya después de la conquista de México Tenochtitlan, y termino con esto. Con este pasaje que, insisto, está narrado en el México a través de los siglos por Alfredo Chavero, y dice, cuando le llevan a Cuauhtémoc a Cortés: levantóse Cortés y con noble respeto del vencedor al héroe desgraciado, abrazó con ternura a Cuauhtémoc. Llenáronsele a este de lágrimas los ojos, y poniendo la mano en el mango del puñal del conquistador, le dijo las siguientes palabras, con las cuales sucumbía un rey con su raza, con su patria y con sus dioses. Malintzin, pues he hecho cuanto cumplía en defensa de mi ciudad y de mi pueblo, y vengo por fuerza, y preso ante tu persona y poder. Toma luego este puñal y mátame con él. Moría ya la tarde, prometiendo tormenta, y entre nubes rojas, como sangre, se hundió para siempre detrás de las montañas el quinto sol de los mexica. No tiene nada que ver con el testamento, pero pues quería decirlo. Pues muchas gracias. Podría quedarme hablando aquí muchísimo tiempo, pero apenas nos quedan unos minutitos para las preguntas. Maestro, ya se acumularon muchas más. Cuando te dije eran poquitas y ahorita ya entraron más. Vamos a seleccionar algunas porque ya el tiempo es poquito que nos queda. Entonces, aquí Marisela pregunta si existe un tiempo determinado para abrir un testamento después del fallecimiento de la persona. No, y de hecho no se dice abrir un testamento, se dice tramitar la sucesión o aceptar la herencia. No existe un tiempo determinado. Perfecto, muy bien. Otra pregunta que hace María Tenorio es, ¿cómo se puede cerciorar un notario de la capacidad mental del testador? La ley del notariado dice dos cosas: que el notario no tenga noticias de que está sujeto a incapacidad civil, así dice, y que el notario no observe en la persona rasgos de incapacidad natural. Es decir, yo notario no soy psiquiatra, no soy neurólogo, pero sí me puedo dar cuenta, y la experiencia y el conocimiento nos puede indicar, y la ley me da esa facultad de yo notario decir, considero que en este momento esta persona no goza de su cabal juicio y por lo tanto yo notario determino que no puede hacer testamento. Pues, si no me sabe decir su nombre completo, dónde nació, sus hijos, si me dice incoherencias, si ha hablado dos o tres veces con esta persona y cada vez me cambian las disposiciones, pues son situaciones que nos van dando el indicio, pues no, el señor no puede otorgar testamento, o no solo no otorgar testamento, no puede celebrar ningún acto ante notario. Perfecto. Aquí hay una pregunta interesante. Giovanni Bolaños dice, con las nuevas tecnologías ya se habla del testamento digital para disponer del patrimonio digital del causante, pero ¿puede disponerse de este tipo de patrimonio dentro de una cláusula especial sin realizar un testamento específico para ello? Tendríamos que atender a qué tipo de bienes se refiera. Por ejemplo, los derechos de autor sabemos que sí, los derechos bancarios, los bienes depositados en bolsas de valores y demás. Sin embargo, el medio adecuado, legal, idóneo para disponer de bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte es el testamento ante notario. Perfecto, gracias, maestro. Pregunta Gustavo Torres. ¿Cómo heredar derechos que se hallan en un litigio? Por ejemplo, liquidación de sociedad conyugal. ¿Cómo heredar? Nomás diciendo nombro herederos a mis hijos. Si tú dices nombro herederos a mis hijos, ellos van a recibir todo lo que haya sido tuyo al momento de tu muerte. Si dentro de esos derechos que tú tienes está el derecho a la liquidación de la sociedad conyugal, pues evidentemente tus herederos recibirán eso. Puedes también establecer un legado. Puedo yo decir, nombro como heredero a mis hijos Hugo, Paco y Luis, pero quiero
dejar como legado para mi hijo Paco los derechos que me correspondan en la sociedad conyugal que yo tenía con su mamá, ¿no? Y de la cual estoy peleando. Así. Maestro, pues ya se nos está agotando el tiempo. Salvo su mejor opinión, hay más preguntas. No sé A ver, qué una más sugiera. o dos más Una rápido más. y... Ok, de Verónica González. En el caso de que haya hijos y no los quiere heredar la mamá, ¿prefiere estar a favor de otra persona? ¿Sería válido el testamento? Qué bueno, señora. Haga con sus bienes lo que le parezca. En México tenemos una cosa que se llama libre testamentifacción. La libre testamentifacción consiste en que uno puede nombrar herederos a quien se le dé la gana. Solo existe la obligación de dejar una pensión alimenticia a los hijos menores de edad imposibilitados para trabajar o al cónyuge imposibilitado para trabajar. O bueno, las personas que tengan derecho a recibir alimentos. Pero si ya mis hijos son mayores de edad, mi cónyuge también es mayor de edad, no está imposibilitado para trabajar y yo le quiero dejar todo a la güera de enfrente, pues bien. Este caso que los hijos están todos alarmados, licenciado, es que mi papá le quiere dejar todo a la enfermera de 25 años y cuando uno le pregunta al papá por qué le quiere dejar todo a la enfermera de 25 años, pues es la que me cuida, la que me da de comer, la que me apapacha, la que me lleva a pasear los fines de semana. Estos ni por teléfono me hablan. Así pasa, es cierto. Una última pregunta, maestro. ¿Qué pasa en los casos en que no existe algún testamento? ¿Cada quien se reparte lo que quiere o qué sucede en estos casos? Ya la ley sería motivo de otra plática, pero ya la ley nos dice quiénes son los herederos legítimos de una persona. Los herederos, la ley establece que a falta de testamento, quienes recibirán los bienes propiedad del autor de la sucesión serán sus parientes más cercanos. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y el Código Civil de manera muy clara establece las reglas conforme a las cuales se rige la sucesión legítima. Una más. Una más. Si hay de Judith López y Espinosa, si hay testamento de hace 20 años atrás, ¿hay que hacer uno nuevo? No, si no quieres, no, si no han cambiado tus disposiciones. Si hace 20 años tú le dejabas todo a tus hijos y hoy le quieres dejar todo a tus mismos hijos, son los mismos hijos, no tienes por qué cambiarlo, ¿no? Si hace 20 años le querías dejar todo a tu esposa María y hoy ya María no es tu esposa y tienes una de otro nombre, ahora el esposo se llama Juan, pues entonces sí es conveniente cambiar el testamento. Muy bien, maestro. Pues ya, con esto cerramos. Como vean, pues sí, no lo haré porque andamos ahí. Un minuto y lo que quieran comentar mis amigas Yadira y Amada, mejor tú dales la palabra cuando gustes. A ver, Yadira, adelante. Pues nuevamente, ¿qué puedo decir, maestro? La verdad es que me ilustras, me sigues ilustrando, me sigues enseñando y ahora hasta musicalmente hablando. Yo concluiría, como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien y así lo llego a repetir en mis clases, una persona puede dejarle sus bienes al amor de su vida o siquiera al esposo o a la esposa, digo, da igual. Exactamente. El punto es dejárselo a quien uno quiera porque son sus cosas y es una libre determinación de la voluntad. Luego, entonces yo me quedo con muchas dudas que por supuesto ojalá nos puedas tú acompañar en otro momento, ¿verdad? Esta es tu casa, diría Amada. Entonces, pues muchísimas gracias, te mando un beso. Cuando gusten, yo estoy a la orden. Maestra Amada. Pues me uno a todas las felicitaciones, amigo. Tienes saludos desde Paraguay, por cierto. Muchísimas felicitaciones de muchos de tus alumnos, de muchos de nuestros seguidores. Excelente exposición. Por ahí vi una que estoy tratando de buscar en donde dicen que él es muy rico, ¿no? Que él es muy rico, ¿no? Que rico, platicas las cosas, bueno, que él es muy rico. Menos mal. Sí, muchísimas gracias porque sabemos que estás convaleciendo, entonces de verdad te aplaudimos más el hecho de que estés con nosotros, que estés bien y te queremos para toda la vida. Muchísimas gracias, gracias a todas. Nos peleábamos a estar contigo, aquí estamos las tres, por supuesto. Gracias a las tres, también. Pero muy especialmente Ara, que la vemos menos en este foro. Muchas gracias, Ara, por estar aquí.
No, al Y contrario. muchas gracias a todos y gracias a la gente que nos ve. Creo que tuvimos buena audiencia, ¿no, Lore? Maestro, Pues, tuvimos 600 casi 700 personas en vivo. ujú. Nos ven desde diferentes puntos de la República Mexicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y Colombia, por Pues, decirme. director, ve dónde tienes a la facultad. Muchas felicidades, director, porque esto pasa en todas nuestros jueves. Un poquito más, un poquito menos, pero ahí andamos. O sea, no soy yo, es el director y su equipo que tienen así a la facultad. Así es que muchas felicidades, muchas gracias y a mis alumnos, nos vemos mañana, tempranito. Gracias por invitarme. Muchas Al gracias. contrario, gracias, Sara. Gracias a Gracias a todos. ti. Gracias. Adiós.